Bueno, hoy el Señor me llevó a leer el capítulo 1 de Santiago, la carta de Santiago. Y lo que entiendo que tenemos que hacer es ir leyéndola toda y aprendiendo así en el orden como Dios se lo fue mostrando a Santiago. Ustedes saben que este Santiago era uno de los hermanos de Jesús. No sé si hermano o medio hermano de Jesús, pero era hijo de María también. María, después que tuvo su bebé Jesús, tuvo otros hijos. Entendemos que con José, que no sabemos mucho porque la verdad que la historia cuenta muy poco, la historia bíblica. Solo sabemos que Jesús tenía varios hermanos o medio hermanos. Uno de ellos fue el apóstol Jacobo o Santiago. ¿Sí? Es el mismo, tiene la misma raíz, entonces en algún lugar se lo menciona de una manera o de la otra, pero es la misma persona. Esta carta de Santiago es aparentemente, de todos los libros que hay en el Nuevo Testamento, el más viejo, o sea, el que se escribió primero. No hacía tantos años que el Señor se había ido cuando Santiago escribió esta carta. Así que vamos a aprender. Yo no sé si vamos a llegar a leer todo el capítulo, porque cada parte tiene sus explicaciones y no quiero agotarlo, si no van a salir con la cabeza así, y no es la idea, sino que podamos irnos con nuestros corazones llenos de una palabra concreta, ¿sí? Y un desafío bien concreto para tener. Pero entendía que teníamos que leerlo así, de a poquito, parte por parte, e ir nutriéndonos de cada cosa que dijo Santiago. Santiago escribió esta carta, dice al principio, ahora lo vamos a ver, dice: para todas las tribus de Israel están dispersas. Nosotros, que no somos, no sé si alguno de acá se identifica como judío de alguna familia israelita, pero si no es así, no importa, porque el Señor trascendió esa barrera en su momento, y a todos los que no estábamos incluidos originalmente en ninguna familia israelita, por creer en Jesús, Él nos considera parte de su familia igual. Entonces esta carta también nos llega a nosotros. Cuando Santiago escribió esta carta, todavía no se entendía mucho lo que iba a pasar con todos los no israelitas en esa iglesia tan primitiva, ¿sí? Después, a través del ministerio del apóstol Pablo, unos años después, empezaron a pasar cosas cada vez más notables entre los no judíos, ¿sí? Y ahí se fue entendiendo que Dios quería realmente tenerlos a todos en su familia. Por eso esta carta tan antigua por ahí puede dar esa duda. Vamos a buscar entonces la carta a Santiago, está después de la carta a los Hebreos. Que esté puesta por ahí cerca del final de la Biblia no significa que sea de las más viejas, sino justamente es anterior incluso a los Evangelios, anterior a que se escribieran los Evangelios, ya estaba escrita esta carta, que seguramente hicieron copias, no fotocopias porque no había en esa época, no mandaron WhatsApp, mandaron pergaminos o no sé bien sobre qué escribían, y mandaron a todas las iglesias que había en ese momento esta carta, para que llegara a todos lados. Dice, me gusta cómo empieza esta carta, dice en el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era su hermano. ¿Cuántas veces se habrá peleado con Jesús siendo chico? ¿No? Habrán jugado algo y uno de los dos ganó y el otro se enojó. Pero llegado a este punto, todo eso quedó atrás. Y es el Señor Jesucristo. Él había entendido perfectamente que ese hermanito que le tocó en su casa, ese hermanito que parece que qué revuelo que causó, ¿no es cierto?, en el barrio y en todo el país, y que murió de una forma tan dramática, pero que resucitó y él lo vio resucitado y lo vio irse al cielo, y ahí terminó de tomar conciencia: mi hermanito era un poco más que mi hermanito, ¿no? Entonces ahora ya él no se define como yo, acá Santiago, el hermano de Jesús, ¿sí? Autógrafos por acá, sí, yo lo conocí, no saben, tengo fotos. No, él se define como un siervo de Jesucristo. A las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Ahí está lo que se explicaba recién. Versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Paramos ahí.
Yo no sé cuántos de ustedes se consideran dichosos cuando están pasando por una prueba. En realidad todos oramos para que la prueba termine volando y pasemos a otra cosa porque esto no se soporta. Las pruebas son terribles. Sin embargo, son necesarias. Ahora que estamos en la época del asunto de las vacunas, y tanto revuelo que se armó con las vacunas era por si estaban suficientemente probadas. O sea, no era lo mismo aplicarse una vacuna probada que una vacuna que parece que es buena. O no, no sé. No es lo mismo, ¿no? Si te vas a subir a un auto que te compraste, vos estás tranquilo porque el auto está probado. No es que alguien acaba de inventarlo y vos te subiste y aceleraste. Y a ver qué pasa. O sea que las pruebas son importantes. Y nosotros necesitamos ser probados. Y eso no nos gusta. Yo no sé al auto que lo prueban si le gusta mucho cuando le pisan el acelerador a fondo y lo hacen curvas terribles y cerradísimas y todo para probar a ver cómo se comporta el auto. No sé qué siente el auto. Yo sé lo que yo siento cuando yo estoy ahí con el acelerador a fondo y con curvas cerradas y viendo qué cerquita que paso de mi final. Pero necesitamos esas pruebas. Necesitamos esas pruebas porque las pruebas nos ponen en evidencia nuestros errores, nuestras debilidades. Nos damos cuenta ahí. Caramba, yo pensaba que estaba re fuerte en esto y acabo de descubrir que soy un desastre para eso. Yo pensaba que tenía mucha fe y acá estoy temblando como una hojita porque tengo incertidumbre. Yo pensaba que podía sostener a otros y mirá, ahora no hay nadie que me pueda sostener a mí. Yo pensaba que bueno, la prueba es lo que hace salir a flote eso. Ahora, no nos gusta descubrir que en realidad no éramos tan brillantes. A todos nos gustaría salir y decir, mirá, primera vez que corro una carrera y gané. A todos nos gustaría eso, ¿no? Pero no suele pasar así, o si no dicen, suerte de principiante. Porque no es lógico que una persona corra su primera carrera en la historia y ya gane. A los que vienen corriendo hace años, quizás. Entonces, necesitamos esas pruebas. Así que si estás atravesando una prueba, acá dijo Santiago, cualquier cosa cuando lo vean en el cielo se la agarran con él, dice, considérense muy dichosos. Si ustedes piensan distinto, cuando lo vean a Santiago le explican que no se puede considerar dichoso a alguien que está pasando eso. Yo tiendo a creer que tengo que hacerle caso a lo que dice Santiago. En este tiempo estuvimos aprendiendo sobre la nueva vida, sobre nuevos paradigmas, nuevos conceptos que necesitamos incorporar en nuestra vida. Y lo hacemos por fe en Él. No siempre porque le encontremos mucha lógica. Pero las cosas que Dios dice, las tomamos y le creemos a Dios, por más que parezcan medio descabelladas. Y después, cuando empezamos a vivir en base a eso, podemos comprobar que tenía razón. Aunque al principio parecía que no. Entonces tenemos que animarnos a caminar por fe en esto que dice la palabra de Dios. Es más verídico lo que dice acá que todo lo que yo pueda haber pensado, que los científicos más grandes puedan haber descubierto. Esto es más verídico. Y yo puedo confiar totalmente en lo que dice esta palabra. Así que, hermanos, adelante con las pruebas. Las pruebas nos humillan, porque, como decía recién, nos demuestran que no somos tan geniales, tan brillantes. Nos muestran que somos bastante flojitos en un montón de cosas. Ahora, capaz que nos molesta tanto darnos cuenta de eso porque tenemos un alto concepto de nosotros mismos y yo estoy convencido de que lo que yo pienso es correcto, de que lo que yo digo es siempre bien y entonces cuando algo me demuestra que no era así, que estaba equivocado, eso me humilla. Pero no es que me humilla y me hace sentir una basura. Me trae otra vez al punto donde tengo que estar parado, a la realidad. Y estar parado en la realidad no es malo, es bueno. Yo prefiero estar parado en la realidad que estar parado en una pila gigante de ilusiones. Y guarda que no es lo mismo ilusión que fe. Ilusión son las cosas que yo puedo construir, basado en qué sé yo qué. Fe es creer lo que Dios dice, para mi vida, para la tuya, para todos. Eso es fe. ¿Sí? Una fe que está plantada simplemente en buenos ideales, en mucho positivismo y todo eso, podrá sonar muy linda, pero es una fe ilusoria, es una fe hueca. Pero la fe que se planta en lo que Dios dice es una fe sólida y que tiene futuro, porque está parada en algo que tiene futuro, que es eterno. ¿Amén? Seguimos un poquito más adelante. Versículo 5.
Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Recién veíamos este asunto de las pruebas que hacen salir a nosotros nuestra carencia de determinadas cosas, ¿no? De determinadas aptitudes. Bueno, si tu aptitud que te falta es sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Volvemos al punto de la sabiduría. Y después vamos a lo que son los pedidos de fe. Necesitamos que Dios nos haga sabios. Y hay un salmo precioso que dice que Dios hace sabio al sencillo. Y a mí esto me encanta. Porque ¿saben qué? Yo en mi vida no obtuve ningún doctorado de Harvard, no soy la persona más inteligente del mundo. Hago cosas, algunas me salen bien, otras no, pero definitivamente no soy la persona más inteligente del mundo. Estoy dispuesto a cometer un montón de errores si me baso en mi inteligencia, pero la palabra de Dios y la sabiduría de Él me vuelven más sabio que lo que mi inteligencia y lo que mi genética puede haber traído. Podemos encontrar entonces personas que se basan en su vida cotidiana en la palabra de Dios y terminan teniendo actitudes y conductas y éxitos en cosas provenientes de una sabiduría muy superior a la de un montón de gente que puede haber aprendido un montón, leído toneladas de libros, pero sus vidas son una lástima, un desastre. Tanto conocimiento no es lo mismo que tanta sabiduría. Y nosotros sabemos que nuestra sabiduría se fundamenta en vivir en lo que Dios dice. Esto es tremendo, esto que acabo de decir. Parece muy facilito de decir, pero es bastante complicado para vivirlo, porque en realidad vivimos todos los días tomando decisiones que no tienen nada que ver con lo que Dios dice. Lo hacemos sin pensar. Pestañeamos y metemos la pata. Es así. Entonces es un desafío permanente ajustar nuestras vidas a esta sabiduría de Dios. Encima le discutimos a Dios. Pero bueno, eso vamos a hablar después. Entonces dice que si alguno de ustedes se reconoce a sí mismo como que le falta sabiduría, que no es tan genio, entonces que le pida esa sabiduría a Dios. Que Dios, que es muy generoso, se la va a dar, porque Dios le da a todos. Y es generoso para dar esa sabiduría. Y dice, pidan sin dudar. Este versículo dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Esto se lo ha usado y se lo usa como para cuando uno pide cosas en general a Dios. Tengo mis serias dudas de si esto se aplica a todas las cosas que uno pide a Dios. Acá está hablando de la sabiduría. No es que Dios no nos da otra cosa que sabiduría. Sí, no, Dios es muy bueno y nos da muchas cosas aparte de sabiduría. Pero cuando pedimos cosas a Dios, por ahí no se ajustan a esto. Si yo quiero ser sabio para poder caminar mis pasos bien en Dios, eso es algo que definitivamente está en la voluntad de Dios y Dios quiere. Es bueno para mí, es bueno para los demás, es bueno para mi familia, tiene futuro. O sea, es buenísimo. Dios esa petición la bendice. Y seguro que Dios va a hacer esto. Ahora, si lo que yo estoy pidiendo son otras cosas, pueden ser buenas, buenísimas, malísimas, no sé, puede haber de todo, cosas que uno pide. Primero, sometámosla a un examen a ver si esto realmente es algo que Dios quiere para mí. La palabra de Dios nos va a guiar a si eso es lo que Dios quiere para nosotros. No aparece todo en la Biblia, no aparecen todas las cosas en la Biblia, porque si vos le estás pidiendo a Dios un celular nuevo y buscás y vas a leer la Biblia de tapa a tapa y nunca vas a encontrar nada sobre el celular. Entonces, no es un asunto del celular. El tema, lo que sí vas a encontrar es que Dios habla acerca de por qué querés, qué es lo que querés, por qué querés ese tan caro, por qué querés algo que, no sé, ¿qué necesitas realmente? Dios te puede dar lo que necesitas, no necesariamente lo que vos tenés ganas de tener. Entonces, Dios bendice ¿qué oraciones? Las que se centran en la voluntad de Él, las que no son oraciones egoístas. Yo quiero que me des, que me llenes, que me des este gustito porque yo me lo merezco, porque yo.
Esas oraciones me parece que Dios, yo creo que las escucha, porque siempre las escucha, pero Dios debe revolear los ojos y dice, ay Dios mío, a ver si ya termina con este asunto del yo-yo. Entonces, esta oración tiene garantía. Pidámosle a Dios sabiduría. Sigue avanzando y va tocando todas cosas que son cosas muy comunes que pasan en todas las familias, en todas las iglesias. Quizá por esto fue que Santiago se animó a escribir esta carta y mandársela a todos, porque dijo, me parece que en todas las iglesias tienen problemas con estas cosas. Y fue profético porque creo que nosotros también tenemos problemas con estas cosas y por eso nos sirve. Versículo 9. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Esto no es una profecía en contra de los ricos, esto no es un alegato del socialismo, nada que ver. Esto es la visión de Dios de dónde ponemos nuestra confianza. Esto está explicado en otros pasajes bíblicos también, muy claro. Dios no tiene ningún problema con los ricos. En la iglesia primitiva hubo personas de alta posición y seguramente con buen dinero, ¿sí? Dios no tiene problema con los ricos. Dios lo que tiene problema, o la gente tiene problema, mejor dicho, no sé si es un problema de Dios, es de las personas, es las personas que ponen su confianza y su seguridad en ese dinero que tienen, en ese sueldazo que tienen, o en esa empresa que va de pum para arriba, y que avanza, y que me permite encarar cualquier cosa. Entonces, se me rompió el auto, no importa, compramos otro. Aumentó la cuota de no sé qué, no importa, pagamos. Y esa seguridad que nos da a veces el tener dinero, eso es lo que a Dios no le gusta. Entonces, ¿hay un equilibrio entre ricos y pobres? Sí. Lo dice en el versículo 9, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. No es que el de condición humilde tiene que decir, yo soy re humilde, ustedes, manga de ricos. No es cuestión de sentirse más que nadie. Pero el humilde, el que tiene poco dinero, pocos recursos económicos o lo que sea, si es un hijo de Dios, una hija de Dios, si tu nombre está escrito en el cielo y si tenés un Dios que te provee de todo lo que necesitas, tranquilo, tranquila. Dios es bueno, no sos menos que nadie. Y todo lo que Dios preparó para vos y para tu familia, vas a poder hacerlo. Porque nuestra vida no depende de la abundancia de nuestros bienes. Nuestro bienestar no proviene de lo que tenemos. Es falso pensar eso. Podemos tener muchas cosas y tener mucho sufrimiento y una vida que es un desastre. Entonces, el tener dinero no garantiza nada. El tener a Jesús sí. Entonces, el de humilde condición puede sentirse orgulloso de que soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios y yo y mi familia vamos a vivir todo lo que Dios planeó para nosotros. Entonces podemos encontrar personas que proveniendo de una familia de escasos recursos, luego logran un montón de cosas en Dios. ¿Sí? Sean cuestiones de título, sean cuestiones de ministerio, de lo que sea. ¿Sí? Y el rico de su humilde condición. Yo no soy nada por ser rico. Eso tiene que decir la persona que tiene dinero. Yo no soy algo especial porque tenga más dinero que otro. Yo soy igual a todos los demás. Dios no me ve distinto ni me ama más y seguramente Dios no ama necesariamente mi dinero. Dios lo que quiere es lo mismo que quiere de mi vecino al lado, mi corazón. Dios me ama porque vio una creación solucionada cuando me vio a mí. Vio que podía rescatar mi vida y que podía hacer cosas a través de mí. No por mi dinero. Eso es otro tema. Así que nunca permitamos que en la iglesia se instale una disyuntiva entre gente humilde o gente rica. Si algún rico, o si alguna persona que tiene dinero se siente un campeón por tener plata, bueno, ya el Señor le va a revelar de qué está hecho realmente. Y si alguna persona humilde, en condición humilde porque no tiene muchos recursos, se siente muy poca cosa porque no tiene mucho, como el otro que sí tiene mucho, olvídese, acá no se trata de eso, no se trata de eso. Acá a nadie se lo valora
porque pongo una ofrenda X, porque tengo un diezmo determinado, para nada. Sino que Dios nos ama a todos por igual y tratamos de que esa misma regla funcione en la iglesia, ¿sí? Así que no permitas que el diablo meta sus malos pensamientos de desconfianza, de prejuicios. Esto lo hemos vivido en algún momento. Prejuicios importantes entre personas de condición más humilde, que provienen de un contexto social más sencillo, contra las personas que supuestamente eran algo. Mucho prejuicio y hizo mucho daño. Y no queremos que esto suceda nunca más. Versículo 12. Nos vamos metiendo en una parte cada vez más intensa. Versículo 12 dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Es como decir, miren, Dios y el asunto de tentaciones son cosas que pasan por carriles distintos, ¿sí? Nuestras tentaciones tienen que ver con nuestra vida espiritual, pero no es que Dios se mete generando tentaciones, y Él tampoco es tentable de ninguna manera, no lo vamos a tentar nunca a Él. Dice todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Qué tobogán patético, terrible este que acaba de escribir. Los malos deseos que engendran un pecado, y ese pecado nos genera muerte. Ahora lo vamos a explicar. Pero empezamos leyendo que Dios, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibe la corona de vida que Dios... yo espero que Dios me reserve alguna corona a mí, porque un montón de veces me parece que no encajé en esto. Al ser tentado, me dejé seducir. Muchas veces, muchas. Perdí la cuenta hace muchos años. Pero estoy aprendiendo de esto. No sé si soy una persona con mucha autoridad o no para poder hablar esto, pero lo dice la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios sí tiene la autoridad, quizás la que yo mismo pueda no tener. Pero resulta que estas tentaciones quizás tienen una conexión con lo que leímos hace un ratito acerca de las pruebas. Las tentaciones, Dios no las manda, dice acá. ¿De dónde salen entonces? Es como el roce entre lo que son mis malos deseos, mis aspectos que todavía el Señor no pudo terminar de sanar, de cambiar, y el mundo o la acción de nuestro enemigo número uno, que está todo el tiempo buscando hacernos tropezar. Porque él siempre, para el enemigo saben que nosotros no somos muy importantes. Por lo único que el enemigo trata de complicarnos la vida es porque él sabe que si nos complica la vida a nosotros, se la complica a nuestro papá. Y ahí le interesamos. No somos valiosos para el enemigo. Por lo único que somos valiosos para el enemigo es para arruinarle el negocio a Dios. Para arruinarle los motivos de alegría que Dios pueda tener. Ahí sí somos valiosos. Entonces el enemigo trata de hacernos caer. ¿Pero con qué trata de hacernos caer? Y con las cosas que nosotros ya somos flojos. Y necesitamos pasar por esa experiencia también. Si yo no soy muy de gimnasio y esas cosas, pero si yo entreno un músculo con una máquina que es específica para entrenar ese músculo, y le doy hasta que mi músculo se pone así bien fuerte, ¿no? ¿Cómo sé si ese músculo realmente da su resultado o no? El día que tengo que hacer un esfuerzo real. ¿De qué me sirve matarme haciendo gimnasia, enumerando uno por uno cada uno de mis músculos, y después a la hora de empujar el auto de mi vecino que se quedó no tengo fuerza, ¿no? O sea, es en una situación real, de un incidente real, en que mis músculos van a ver si tanto entrenamiento sirvió para algo, solo tiré un montón de plata. Entonces, necesitamos que nuestra vida sea probada también. Y las tentaciones cumplen un poco esa función, ¿sí? Somos tentados. ¿Caemos cada vez sistemáticamente? ¿O empezamos a poder controlar alguna? ¿Ustedes se acuerdan de José, el de la Biblia, el del Antiguo Testamento, mucho antes de Moisés?
¿Sí? José, que era un hijo de una familia, de la familia de Dios. En ese tiempo ni existía todavía el pueblo de Israel, es anterior a todo eso. Y José estaba en una casa trabajando y la esposa del patrón lo quiere seducir, porque parece que José era re buen mozo y la esposa del patrón estaba muy desconsolada porque su marido estaba mucho tiempo afuera de casa. Entonces buscaba a alguien con quien mitigar un poco la soledad, digamos así. Y justo el muchacho que estaba ahí trapeando los pisos, le pareció un muchacho muy atractivo, ¿no? Y le quiso tirar los perros. ¿Qué hizo José? Se puso a conversar con la señora y a tratar de explicarle por qué eso que ella estaba haciendo no estaba bien. Salió disparando. O sea, quizá él sabía que si se quedaba 5 minutos a charlar con la señora, capaz que le terminaba gustando. Entonces no se dio la chance. Y eso es lo que tenemos que aprender con nuestras tentaciones. No sentarnos a negociar, no discutir, no argumentar, desaparecer de ahí. Si tus tentaciones vienen con cuestiones de dinero, verás cómo manejar eso. Si vienen con cuestión de internet, veremos cómo manejar eso, poner freno. Pero que el Señor nos guíe, ¿sí? Tenemos tentaciones muy diversas y todas arrancan en algo que yo tengo flojo. Por eso cuando me siento tentado con algo, aprendí que me tengo que enojar un poco conmigo mismo, porque sigo teniendo puntos tan débiles y el enemigo sabe encontrarlos. Para eso la verdad que la tiene súper clara y más de una vez yo le dejo la oportunidad de servir en bandeja y eso es una falla mía. Entonces, nuestras tentaciones, no tenemos que enojarnos tanto con el enemigo, tenemos que correr a Dios y saber siempre que una vez que pasó, que pusimos del pie en el tobogán, los malos deseos, el pecado y toda la sensación de muerte, o sea, no sé bien por qué usa la palabra muerte acá, pero lo que sí entiendo es que todo lo que uno vive después de haberse dejado seducir por el pecado es todo lo contrario a lo que Dios genera. Si Dios es un Dios de vida y el pecado nos trae una serie de sensaciones muy distintas, nos deja la conciencia triste, dolorida, nos deja tristeza, nos deja frustración, nos deja vacío, nos deja una sensación de suciedad, de indignidad. Definitivamente eso no es lo que Dios hace en nosotros. Dios hace todo lo contrario, ¿sí? Por eso es que tenemos que cuidarnos. Pero si pecamos, dice la palabra de Dios que tenemos a alguien que intercede por nosotros. Y tenemos el trono de la gracia. Ningún pecado tiene el derecho de apartarnos permanentemente de Dios. Todos nos podemos tropezar, pero todos los pecados tienen solución. Jesús ya pagó por ese pecado mío. Lo único que tengo que hacer es yo humillarme, reconocer mi pecado y acercarme otra vez justamente a donde no tengo ganas de acercarme. Porque no sé si les pasó que cuando metemos la pata, el último lugar donde queremos ir es donde está Dios. Bueno, justamente ese es el primer lugar donde debemos ir. Si no vamos ahí, nos vamos a quedar negociando con nuestro pecado. ¿Y saben qué va a pasar? Vamos a volver a caer. Estamos con el pie en el tobogán todo el tiempo. Así que saquemos el pie del tobogán. Vayamos al trono de la gracia. Que el Señor limpia nuestras vidas. Versículo 16. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre, que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de la creación. Todo lo bueno que podemos vivir viene de Dios. Todo lo bueno que podemos vivir viene de Dios. Y viene porque Él nos ama tanto. Y Él nos quiso poner en lo máximo de su creación. Hoy está tan discutido la cuestión digamos, pareciera que para muchas personas los seres humanos y los gatos están en el mismo nivel. Todos somos animales y estamos en el mismo nivel. Sin embargo, está claro que no es lo mismo. Porque el ser humano tiene una capacidad de hacer cosas que ningún gato hace. Por más que los gatitos sean hermosos. Pero Dios no murió por los gatos. Jesús no murió por los gatos. Él vino a morir por nosotros.
Él quiso rescatarnos a nosotros, quiso rescatar tu vida y la mía. Entonces, busca las cosas que Dios tiene para vos. Y ahora entramos en la parte más brava de este capítulo. Así que pongas la ropa de trabajo porque vamos a trabajar. Acá, vamos a trabajar. Mis queridos hermanos, dice el versículo 19, miren con cuánta dulzura prepara el hacha el hermano Santiago. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Paramos un cachito ahí. Listos, dispuestos, aptos para escuchar. Pero lentos, muy lentos, para abrir la boca y emitir juicios, para cuestionar, para criticar y para enojarnos. Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir, a ver si hacen memoria en este último año, incluyendo hasta el día de ayer, o el de hoy si quieren, en lo que va, se enojaron, pero no estoy hablando de ese enojo por una pavada cotidiana de las que pasan y a veces nos enojan un poco, ¿no? Sino un enojo profundo, algo que nos molestó mucho, que nos amargó días o meses o más. Yo no sé cuántos pueden decir, yo. No hace falta que levanten la mano, quédense tranquilos, pero cada uno sabe si vivió esta experiencia en el último año, o los últimos 10 años, o los últimos 10 minutos, pero esos enojos profundos, enojos por frustración, enojos porque las cosas no son como yo quisiera, enojos porque Dios no se puso las pilas y no hizo su trabajo, yo me mato haciendo el mío y yo le pido que me ayude con algo y no me ayuda, Dios no está haciendo bien su trabajo en mi vida. Esos enojos profundos. Bueno, dice acá que tenemos que ser muy lentos para enojarnos. Que no nos agarre tan rápido la espumita del enojo, sino que escuchemos y vayamos a Dios. Ahora, el enojo, como muchas otras emociones que podemos tener, no es muy fácil controlarlo. El enojo es como un subió y ahí está. Todos nos enojamos. Hasta la persona más tranquilita del mundo, que vos pensás que es tranquilita, hay que verla cuando está enojada, ¿no? Es más, los tranquilitos son los que después cuando se enojan, decís, un volcán en erupción, ¿qué pasó acá? ¿No? Hay otros que se enojan todos los días, entonces su enojo es como más en cuotas, digamos, ¿no? Entonces es como asusta un poco menos. O ya estamos tan acostumbrados a verlo enojado, otra vez se enojó. Pasa esto, ¿no? O sea, todos nos enojamos, pero guarda lo que hacemos cuando estamos enojados. Dice acá, la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Sabes que cuando estás enojado, todo se tiñe de tu enojo? Se nota. Así seas el mejor actor del mundo, se nota que estás enojado, que estás enojada. Tus palabras están teñidas de enojo, de bronca. Entonces, si te toca dirigir un culto, para los que dirigen culto, si estás enojado, te vamos a pedir que avises con tiempo y que otro tome el lugar. Porque vas a dirigir un culto con enojo. Y vas a llevar a la congregación a hacer algo que quizá vos necesitas hacer. Los demás tendrán sus historias. Si tenés que compartir la palabra, para los que suelen compartir la palabra, es importante que no estemos enojados cuando estamos compartiendo la palabra. Porque si compartís la palabra con enojo, vas a transmitir ese enojo. Y vas a lastimar a las personas. Innecesariamente, porque era tu rollo. Era tu enojo que vos tenías que hacer, ¿qué? Llevarlo a los pies de Jesús y ver qué quiere hacer el Señor con lo que te motivó en ese enojo. Todos los que estamos en posición de influencia sobre otros, tengamos mucho cuidado qué hacemos cuando estamos enojados. Porque todos nos podemos enojar, definitivamente sí. Pero ojo lo que hacemos. Tenemos que tener mucho cuidado de no tomar decisiones importantes cuando estamos enojados, porque nuestra decisión, que puede implicar lo que resta acá de vida hasta que nos muramos de viejo, puede estar salpicada por este enojo de hoy, que capaz que mañana se me pasa,
pero hoy ya tomé la mala decisión. ¿Y ahora qué hago? A veces hay algunas decisiones malas que se pueden volver atrás, otras no. Entonces, no tomar decisiones importantes cuando estamos enojados. Espera un cachito. Bueno, ahí vamos con lo del enojo. Dice después, versículo 21, por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad, para los que pueden subrayar sus Biblias, por favor subrayen esas palabritas, con humildad, la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Esa palabra, fíjense que este pedacito lo incluye en la explicación sobre el tema del enojo. El enojo no permite que puedas recibir una enseñanza con humildad. Querés acogotar al que te está diciendo la enseñanza. Al que te está queriendo explicar algo, le querés saltar al cuello y que no hable más. Y que no digas más esas cosas que me lastiman tanto. Bueno, entonces, bajar y dejar a un lado eso para poder escuchar lo que Dios nos quiere dar. Esa enseñanza, esa ayuda puede venir a través de cualquiera, del más insospechado. Hasta si no queremos escuchar a nadie del reino de Dios, va a venir una persona que ni conoce a Dios y nos va a decir la palabra que necesitamos escuchar. Y debe haber algunos acá que pueden dar fe de que les pasó esto. Miren las cosas que tiene que hacer Dios. Hubo un hombre que no quería escuchar la voz de Dios y tenía un burro ahí y estaba tan enojado que empezó a azotar al burro porque estaba todo mal y se desquitó con el burro. Entonces, el burro tuvo que hablarle. ¿Qué cosa más anormal? No querés escuchar por las buenas, Dios te va a hacer llegar el mensaje de alguna otra manera. Ahora, si vas mal y estás enojado y estás haciendo cosas incorrectas, ¿sí? Y nadie te dice nada, ni siquiera el burro, ni siquiera un perro que pasa por la calle, nadie te dice nada, ojo, frena. A veces Dios dice, está descontrolado, y se corre así, da 2 pasos para atrás y dice, bueno, creo que contra aquella pared va a parar, y nos deja que nos estrellemos. Y ahí capaz que escuchamos. Pero a veces cuando nos estrellamos, encima nos enojamos con Dios. Encima me estrellé. Y capaz que Dios dijo, va para la pared, va bien. Ahí va a parar, ahí vamos a poder conversar. Y Dios quiere que paremos. Entonces, ojo lo que hacemos cuando estamos enojados. La humildad para escuchar la enseñanza es vital. Es vital. Y sigue, versículo 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera, o sea, sigue caminando en esa ley perfecta, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. No sé, a ver, hagamos cuentas. Una cuenta imposible vamos a hacer, pero no importa, vamos a tratar. Desde que conociste a Jesús, ¿cuántas predicaciones escuchaste? Entre muchas y muchísimas, seguramente. A menos que justo conociste al Señor ayer y esta es tu primera predicación que escuchás, seguramente escuchaste un montón. En iglesias, fuiste a algún congreso, ni que hablar de las predicaciones en YouTube, que están por toneladas de los temas que te gusten. Algunas hay que son bastante tiradas de los pelos, te animo a que no escuches todo, porque puede haber problemas. Pero definitivamente escuchamos un montón de cosas. Calculo que con toda la palabra sembrada en nosotros ya deberíamos brillar de perfección. ¿No es cierto? ¿Estamos así? ¿Todos brillando, relucientes de perfección y santidad? No. ¿Podemos decir que no estamos brillando de santidad porque el Señor no nos explicó? No. Seamos sinceros. En realidad sabíamos y supimos muchas cosas que las hicimos igual. Si hubiéramos obedecido cada palabra que Dios nos daba, yo creo que hoy sí estaríamos resplandecientes de santidad. Miren.
Como no pasa muy seguido, no conozco muchas personas que resplandezcan de esta manera, ni siquiera yo. Yo también soy duro. Pero lo que nos dice Dios es, lo que te dije hoy, hacelo. Así, cortito. Lo que te dije hoy, hacelo. Y fíjense cuántas cosas que nos dijo hoy nada más, ¿no es cierto? Sin contar lo que nos dijo, no sé, toda la semana en los diferentes eventos que tuvimos donde escuchamos algo de Dios. Lo que te dijo hoy, hacelo. Escuchaste 10 cosas, bueno, una por lo menos trata de ponerla en práctica hoy. No te quedes en tu cabeza pensando o discutiéndole a Dios, no, porque yo pienso diferente. O vos me estás diciendo eso, pero no estás teniendo en cuenta todo lo bueno que yo hago. Como si pudiéramos balancear, bueno, está bien. Si haces muchas cosas buenas, está bien tener 10 pecados en crédito. ¿Se puede hacer eso? No. Entonces no podemos ponernos a negociar con Dios. Mira, Señor, yo soy muy bueno con esto, con esto y con esto. Con estas cosas tengo problemitas, pero aguantame porque, viste, ponete contento. En 3 la pegué. ¿Podemos hacer eso? Es bastante loco, ¿no? Sin embargo, lo hacemos. Nos damos el permiso permanentemente de fallar en cosas porque la pegamos en 1 o 2. Entonces, nada. Lo que dice acá, Santiago, lo que dice el Señor a través de nuestro hermano Santiago. Si te dijeron, si leíste en la palabra, si entendiste que era palabra de Dios, hacelo. Esforzate en ponerlo en práctica. Aunque eso revolucione tu mundo, aunque digas, siempre viví de otra manera, no sé cómo vivir así. Bueno, vos tranquilo, tranquila. Si querés vivir como Dios manda, Dios te va a ayudar. Él te va a socorrer. Él te va a ayudar a rellenar todos los agujeros que se te puedan generar. No te preocupes. Lo importante es tu corazón, entregado y dispuesto a caminar. Si alguien se cree religioso, dice el versículo 26, y con esto ya voy terminando. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Cortito, 2 cosas pidió nada más. Vamos bien. Hace 1 año le ayudé a una viuda y bueno, como esta semana estuve enfermo, no salí nunca al mundo y no me contaminé con nada. Voy bien. ¿Es así? ¿Tan simple? ¿Tan así? Son ejemplos que Dios pone para poner relieve en 2 cosas. Estar dispuestos a poner lo que haya que poner cuando alguien necesita, cuando el reino de Dios nos reclama, cuando nuestra vida como hijos de Dios, como luz, nos exige ponernos en acción, cuestiones prácticas, bien concretas, y mantenernos libres de la corrupción del mundo. ¿Cuál es la corrupción del mundo? El egoísmo, estar centrado en nuestra vida en yo, nada más, en lo que yo quiero, lo que yo sueño, lo que mi familia, y punto, ahí como un espacio muy chiquitito. Eso lo viven las personas que no conocen a Dios, pero los que conocemos a Dios sabemos que estamos llamados a algo mucho más grande que eso. ¿Sí? Dice, si alguien se cree religioso, si te consideras un buen cristiano, vamos a ponerlo así, si te consideras un buen cristiano, pero no le pones freno a tu lengua, ¿saben qué? La mayoría de nosotros aprendemos a ponerle freno a nuestra lengua en espacios públicos. Acá en la iglesia somos todos santos, ¿vieron que nadie dice una palabrota? Somos todos angelitos acá. ¿Le ponemos freno a nuestra lengua en casa? Con los cercanos, con los que no nos cuidamos tanto, ahí somos quienes verdaderamente somos. Y si notas que tenés que cuidar mucho tu lengua, mucho, quizás sea porque hay algo que está haciendo que tu lengua todo el tiempo se encienda, y tenés que estar ahí con el matafuego. Quiso encenderse y la apagamos, ¿no? Hay algo más ahí. Yo me acuerdo hace unos años,
Estábamos en Chile con mi familia, habíamos ido a una conferencia y yo en un momento estaba muy cansado y estábamos queriendo agarrar un camino y yo no conocía el camino y tratando de guiarnos por el GPS que nos decía, no sé si nos decía cualquier cosa exactamente, pero yo entendía cualquier cosa. La cuestión que me pasé en una curva que tenía que tomar esa curva. Me acuerdo que Leo iba también atrás de nuestro auto siguiéndonos. Salimos de la ciudad, tuvimos que volver a pagar peaje para entrar a la ciudad, todo porque yo me había pasado de la curva que tenía que tomar. En ese momento, cuando se me pasó esa curva y me di cuenta que había metido la pata, se me escapó una palabra muy imprudente. Hasta hoy mis hijos se acuerdan de, ¿sabes qué? Papá dijo... Estaba muy enojado yo conmigo mismo. ¿Cómo podía ser tan torpe? Entonces se me escapó algo que no tenía que decir, ¿no es cierto? Eso, capaz que si hubiera estado, no sé, mi papá ahí, capaz que no se me escapa. Pero delante de mis hijos sí. Delante de nuestra familia somos quienes realmente somos. Entonces, lamento decirme y decirte que si en casa tus comentarios son filosos hacia tus hermanos, hacia tus vecinos, si tus hijos te escuchan permanentemente hablar mal de otros, hablar con lenguaje sucio, entonces, por más que hagas todo bien, hermano, hermana, ahí hay algo que arreglar. No somos buenos cristianos. Acá dice eso. No sé si soy muy pretencioso en mi interpretación. Creo que no. Y acá yo sé que muchos nos quedamos pensando en esta parte. Lo lamento. Pero lo bueno es que tenemos el trono de la gracia. Porque si vos sentiste, y acá terminamos ya con esto, si vos sentiste que en esta prédica fueron palos por todos los costados, perdón. Solo leímos y tratamos de entender lo que decía Santiago. Y tiene varios capítulos más Santiago. Y todavía esto puede seguir. Pero en realidad, si te sentís confrontado por todas estas cosas, bienvenido al club de los confrontados por la palabra de Dios, porque de eso se trata. Dice acá que si vos escuchás la palabra de Dios y no haces lo que dice, sos como una persona que se mira en el espejo y cuando se da vuelta se olvidó. Es como si no te gusta lo que el espejo te muestra, entonces ¿qué hacemos? Volamos el espejo. Chao, se termina el problema, no hay más espejo, no sufrimos más. ¿Esa es la solución? Quizás hay algo que tenemos que arreglar. No sé si nos vamos a ver perfectos ante el espejo la próxima vez, pero definitivamente vamos a estar caminando en esa dirección. Entonces, hermanos, no rompamos el espejo de la palabra de Dios. No cerremos el espejo. Sería lo más fácil. Terminemos con esto. Esto me causa sufrimiento, ¿sabes qué? No abro más la Biblia y listo, se terminó el problema. ¿Se terminó el problema? ¿O solo aplastamos lo que nos daba testimonio de que hay un problema? Entonces, hermanos, la solución está en ese trono de la gracia. Si alguno no sabe dónde está eso, lo busque en la palabra, algo de eso hay en 1 Juan 2, 1 y 2. Dice que si pecamos, porque esto habla de pecados, tenemos un abogado, un intercesor. Y somos los tontos más tontos del mundo si no aprovechamos este intercesor que nos ama. No le pagan por el trabajo este, ¿saben? Es un trabajo muy mal pago el de Jesús. Pero nos ama tanto que siempre va a interceder por nosotros y nos va a ayudar.